¿Quién fue realmente Herodes el Grande? Para algunos, un visionario arquitecto que transformó Judea con sus monumentos imponentes. Para otros, un rey despiadado, recordado por la infame matanza de los inocentes y su obsesión por mantener el poder a toda costa. Pero detrás de esta figura histórica se esconden secretos que nunca imaginarías. ¿Sabías que su muerte estuvo rodeada de enfermedades terribles y una paranoia desbordante? ¿O que sus últimos días revelaron más sobre su carácter que toda su vida? Hoy desentrañaremos los secretos ocultos sobre la muerte de Herodes. Desde sus brutales decisiones hasta el juicio divino que muchos creen que enfrentó, descubre cómo este poderoso rey, que desafió incluso los designios de Dios, terminó siendo un ejemplo eterno de los peligros del orgullo y la ambición. Quédate hasta el final, porque lo que revelaremos cambiará tu percepción de uno de los personajes más controvertidos de la historia bíblica. Herodes el Grande, una de las figuras más controvertidas de la historia bíblica, fue conocido tanto por sus grandiosos proyectos de construcción como por su despiadada ambición. Designado como rey de Judea por los romanos, su reinado estuvo marcado por una mezcla de logros arquitectónicos impresionantes y actos de brutalidad que lo convirtieron en un símbolo de tiranía. Su nombre aparece destacado en el Nuevo Testamento, especialmente por el episodio en el que ordena la matanza de los niños en Belén, con el objetivo de eliminar al Mesías recién nacido. Sin embargo, su muerte es un evento que ha intrigado a historiadores, teólogos y médicos durante siglos. Rodeada de relatos que hablan de enfermedades terribles, paranoia extrema y juicios divinos, su final ofrece un espejo de la vida que llevó, marcada por el poder, la ambición y el conflicto constante. ¿Qué secretos se esconden detrás de su muerte? ¿Qué nos dice su final sobre su vida y su impacto en la historia? En este análisis, desentrañaremos los secretos ocultos sobre la muerte de Herodes, explorando las implicaciones históricas, médicas y teológicas de su vida y su final, y reflexionaremos sobre las lecciones que ofrece para los líderes y creyentes de todas las épocas. Herodes, nacido en una familia idumea, ascendió al poder en un contexto de inestabilidad política y conflicto. Con el respaldo del Imperio Romano, fue designado rey de Judea por el Senado en el año 40 a.C., consolidando su posición mediante alianzas estratégicas y una lealtad inquebrantable a figuras como Marco Antonio y César Augusto. Este apoyo romano no solo aseguró su control sobre Judea, sino que también lo convirtió en una figura controvertida entre los judíos, muchos de los cuales lo veían como un gobernante impuesto por una potencia extranjera. Herodes era un maestro de la política. Su matrimonio con Mariamne, una princesa asmonea, fue un movimiento calculado para fortalecer su legitimidad entre los judíos. Sin embargo, esta unión no estuvo exenta de tragedia, ya que más tarde ordenó la ejecución de Mariamne bajo sospechas de traición. Este episodio, junto con otros actos despiadados, reflejan la paranoia que caracterizó su reinado, mientras intentaba mantener su autoridad en un entorno lleno de conspiraciones y rivalidades. A pesar de su crueldad, Herodes dejó un legado impresionante en términos de arquitectura y desarrollo urbano. Entre sus logros más notables se encuentra la renovación del Templo de Jerusalén, un proyecto que transformó el lugar de culto en un símbolo de esplendor y orgullo nacional. Además, construyó ciudades como Cesarea Marítima, con un puerto avanzado para la época, y fortalezas como Masada, que demostraban su habilidad para combinar pragmatismo militar y estética grandiosa. Estos proyectos no solo reforzaron su reputación como constructor visionario, sino que también actuaron como propaganda política.
Herodes utilizó la arquitectura para consolidar su posición tanto ante los romanos como ante los judíos, dejando una huella duradera que aún se recuerda en la región. Sin embargo, detrás de estos logros estaba un gobernante obsesionado con su legado, dispuesto a sacrificar cualquier cosa para asegurar su poder y su memoria. A pesar de sus contribuciones, el reinado de Herodes estuvo teñido de sangre. Gobernó con mano de hierro, eliminando a cualquier persona que percibiera como una amenaza para su trono. Esto incluyó no solo a sus enemigos políticos, sino también a miembros de su propia familia, como sus hijos Alejandro y Aristóbulo, a quienes mandó ejecutar bajo sospechas de conspiración. La paranoia de Herodes se intensificó en sus últimos años, cuando su salud comenzó a deteriorarse y el temor a perder el poder lo llevó a tomar decisiones cada vez más extremas. Este comportamiento no solo consolidó su reputación como un tirano, sino que también marcó el tono de su reinado, uno donde el temor y la ambición dictaron cada una de sus acciones. El legado de Herodes es, por tanto, un contraste entre su habilidad como constructor y su brutalidad como gobernante. Su vida refleja las tensiones entre el poder terrenal y las implicaciones morales de sus actos, un tema que continúa resonando en las narrativas bíblicas y en las reflexiones teológicas modernas. Herodes el Grande aparece en los Evangelios como una figura central en la narrativa del nacimiento de Jesús. En Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 18, se relata cómo los magos de Oriente llegaron a Jerusalén buscando al rey de los judíos que acababa de nacer. Este anuncio perturbó profundamente a Herodes, quien, temiendo por su trono, comenzó a tramar cómo eliminar a este supuesto rival. Este evento no solo establece a Herodes como un antagonista en la historia de la salvación, sino que también lo presenta como un símbolo del conflicto entre el poder terrenal y el plan divino. El episodio conocido como la matanza de los inocentes, en el que Herodes ordenó la muerte de todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores, es una de las acciones más infames de su reinado. Aunque este evento no está documentado fuera de los evangelios, su crueldad encaja con el carácter histórico de Herodes, quien no dudaba en eliminar cualquier amenaza percibida, sin importar lo pequeña que pudiera parecer. Este acto de brutalidad subraya su desesperación por mantener el control, pero también resalta el contraste entre su reino temporal y el reino eterno que Jesús venía a establecer. El encuentro de Herodes con los magos de Oriente refleja su astucia política y su paranoia creciente. En Mateo capítulo 2, versículos del 7 al 12, se describe cómo Herodes fingió interés en adorar al niño Jesús, engañando a los magos para que le informaran sobre el paradero del recién nacido. Este intento de manipulación muestra su habilidad para utilizar la diplomacia y el engaño para sus propios fines, pero también evidencia su temor a perder el poder frente a la profecía del Mesías. Sin embargo, los magos, advertidos en sueños, no regresaron a informar a Herodes, lo que frustró sus planes iniciales. Este giro en la narrativa no solo destaca la intervención divina para proteger al niño Jesús, sino que también marca el inicio del declive emocional y psicológico de Herodes, quien, en su ira, ordenó la matanza de los niños en Belén. Este episodio revela cómo el miedo y la ambición de Herodes lo llevaron a actuar de manera irracional y despiadada, consolidando su imagen como un tirano en la tradición cristiana. Los actos de Herodes en la narrativa del nacimiento de Jesús tienen profundas implicaciones teológicas. Representan el choque entre dos reinos, el reino terrenal de Herodes, basado en el poder, la ambición y la violencia, y el reino de Dios, caracterizado por la humildad, la paz y la salvación eterna.
Este contraste es un tema recurrente en los evangelios, donde los líderes terrenales a menudo se presentan como antagonistas de los planes divinos. La figura de Herodes también sirve como una advertencia sobre los peligros de resistirse a la voluntad de Dios. Su intento de eliminar al Mesías refleja su rechazo al plan divino y su incapacidad para reconocer la soberanía de Dios. Este rechazo no solo marcó su reinado, sino también su legado, convirtiéndolo en un ejemplo de cómo el orgullo y la ambición pueden llevar a la ruina. Por otro lado, su fracaso en detener el plan de salvación subraya la idea central de que los propósitos de Dios siempre prevalecen, sin importar cuán grande sea la oposición. El papel de Herodes en la historia del nacimiento de Jesús, aunque oscuro, destaca la intervención divina para proteger al Salvador y cumplir las profecías. Su vida y acciones se convierten en un contraste poderoso con el propósito redentor de Jesús, recordando a los creyentes que el reino de Dios trasciende cualquier poder terrenal y que su plan de salvación no puede ser detenido por las maquinaciones humanas. En sus últimos días, Herodes el Grande enfrentó un declive físico y mental que reflejaba el deterioro de su cuerpo y su espíritu. Según los relatos históricos, especialmente los escritos de Flavio Josefo, Herodes sufrió una enfermedad debilitante que lo consumió lentamente. Sus síntomas incluían fiebre alta, dolores abdominales severos, dificultades respiratorias y, en sus etapas finales, una infección tan avanzada que se dice que su cuerpo llegó a estar infestado de gusanos. Estas descripciones han llevado a los médicos modernos a teorizar que pudo haber sufrido de insuficiencia renal crónica, gangrena o incluso la enfermedad de Fournier. Además de su decadencia física, Herodes mostró signos de paranoia extrema y desequilibrio mental. A medida que su salud empeoraba, su temor a perder el poder y a ser traicionado lo llevó a tomar decisiones aún más brutales. Su paranoia, que ya era evidente durante su reinado, alcanzó un nuevo nivel en sus últimos días, intensificando su reputación como un gobernante despiadado y desconfiado. A pesar de estar gravemente enfermo, Herodes no dejó de ejercer un control férreo sobre su reino. Temía que su muerte pudiera desatar una rebelión y debilitar el control de su dinastía sobre Judea. Este miedo constante lo llevó a ordenar ejecuciones incluso en sus últimos días, buscando eliminar cualquier amenaza real o imaginaria a su trono. Entre sus actos más notorios en esta etapa se encuentra la ejecución de su hijo Antípatro, acusado de conspirar contra él. Este evento resalta la magnitud de su paranoia, ya que no dudó en eliminar a su propio hijo para proteger su legado. Este patrón de conducta no solo revela su carácter implacable, sino también el profundo temor que sentía de perder el control sobre su reino, incluso cuando enfrentaba la muerte. Uno de los episodios más impactantes relacionados con las últimas semanas de Herodes es su supuesta orden de ejecutar a un grupo de líderes prominentes de Judea tras su muerte. This episode is brought to you by Cologuard. Do you know what's really scary? Not screening for colon cancer when you turn 45. The Cologuard test is non-invasive, requires no special prep or time off work, and ships right to your door. In just 3 simple steps, Cologuard takes the scare out of colon cancer screening. If you're 45 or older and at average risk, ask your healthcare provider about the Cologuard test. Cologuard is available by prescription only. Learn more or request a prescription today at Cologuard.com/screen. Según Flavio Josefo, Herodes temía que nadie lamentaría su fallecimiento, por lo que ordenó que se arrestara a varios líderes judíos y que fueran ejecutados inmediatamente después de su muerte, asegurando así que habría luto en el reino. Sin embargo, esta orden nunca se cumplió. Tras su fallecimiento,
los prisioneros fueron liberados y el reino no se sumió en el luto que Herodes había planeado. Este intento de manipular incluso su legado póstumo refleja la desesperación de un hombre que, a pesar de su poder, no pudo controlar ni su destino ni la percepción de su reinado. Este acto final, aunque fallido, encapsula la compleja mezcla de ambición, crueldad y paranoia que definió la vida de Herodes. Las últimas semanas de Herodes ofrecen un retrato trágico de un hombre que, a pesar de su poder y riqueza, estaba consumido por el miedo, la enfermedad y la desesperación. Su incapacidad para encontrar paz, incluso en el umbral de la muerte, destaca las consecuencias devastadoras de una vida marcada por la ambición desmedida y el rechazo a los principios divinos. En su lucha por mantener su control, Herodes perdió todo lo que podría haberle dado un verdadero legado: paz, respeto y redención. Su muerte, llena de agonía y misterio, se convierte en un reflejo final de la vida que llevó, una vida llena de grandeza externa pero vacía de propósito eterno. El historiador judío Flavio Josefo es la principal fuente histórica sobre la muerte de Herodes el Grande. En sus obras Antigüedades judías y la guerra de los judíos, Josefo describe en detalle los últimos días del rey, pintando un cuadro de agonía física y psicológica. Según Josefo, Herodes sufría una enfermedad que lo debilitó progresivamente, con síntomas tan graves que los médicos de la época no podían ofrecerle alivio. Sus relatos, aunque escritos décadas después de los eventos, son fundamentales para entender cómo murió Herodes y las circunstancias que rodearon su fallecimiento. Josefo describe a Herodes como un hombre atrapado en un tormento extremo, tanto físico como mental, lo que concuerda con la imagen de un gobernante marcado por la paranoia y la brutalidad. Aunque su relato está teñido por interpretaciones y posibles exageraciones, es la narrativa más completa que tenemos sobre este episodio, y ha sido el punto de partida para muchas investigaciones históricas y médicas sobre la muerte de Herodes. El relato de Josefo sobre los síntomas de Herodes ha llevado a diversas teorías médicas modernas sobre la causa de su muerte. Entre los síntomas que menciona están fiebre alta, dolores abdominales intensos, inflamación en las extremidades, dificultad para respirar, ulceraciones en la piel y, en sus últimas etapas, infestación de gusanos en el cuerpo. Estos detalles han permitido que los expertos propongan diagnósticos retroactivos como insuficiencia renal crónica, gangrena, la enfermedad de Fournier y, en algunos casos, incluso envenenamiento. El deterioro de Herodes no fue solo físico, su salud mental también se vio gravemente afectada. Josefo describe cómo su paranoia y temor a perder el control se intensificaron a medida que avanzaba su enfermedad. Este estado mental alterado lo llevó a tomar decisiones extremas, como ordenar la ejecución de su hijo Antípatro y planear la masacre de líderes judíos tras su muerte. La combinación de su estado físico y psicológico refleja a un hombre que, aunque poderoso, estaba completamente consumido por el miedo y el sufrimiento. A pesar de la crueldad que caracterizó su vida y su muerte llena de agonía, Herodes fue enterrado con gran pompa y ceremonia, reflejando su estatus como un rey poderoso. Según Josefo, su cuerpo fue trasladado a Herodión, una fortaleza-palacio que él mismo había construido, en una procesión elaborada que incluyó a dignatarios, soldados y una gran cantidad de asistentes. Este entierro majestuoso no solo mostraba el poder que había acumulado durante su vida, sino también la paradoja de su legado, un hombre profundamente odiado por muchos, pero que dejó una huella imborrable en la historia.
El funeral de Herodes también es significativo porque refleja el conflicto entre su deseo de ser recordado como un gran gobernante y la realidad de su reinado marcado por la tiranía. La ceremonia mostró la riqueza y el esplendor que Herodes acumuló, pero no pudo ocultar el vacío moral que dejó. Aunque logró construir monumentos grandiosos y consolidar su poder durante décadas, su muerte y entierro subrayan la desconexión entre su ambición terrenal y la ausencia de un propósito eterno. El relato histórico de la muerte de Herodes nos ofrece una visión vívida de cómo la ambición desmedida y el rechazo a lo divino pueden llevar a un final trágico. Josefo retrata a un hombre cuya enfermedad física reflejaba su estado espiritual, lleno de paranoia, egoísmo y desconexión con su pueblo y con Dios. Su funeral grandioso, aunque impresionante, no pudo borrar el impacto de su crueldad, dejando un legado marcado por el poder y la tiranía, pero vacío de redención. La historia de su muerte, preservada por Josefo, sigue siendo un recordatorio de las consecuencias de una vida consumida por la ambición sin límites y el miedo al juicio. Ducen a la ruina. Estos paralelismos destacan un patrón bíblico recurrente: los gobernantes que buscan desafiar la autoridad de Dios son finalmente confrontados por su justicia. La historia de Herodes y Jesús presenta un contraste profundo y teológicamente significativo. Mientras Herodes encarna el reino terrenal basado en la ambición, la violencia y el control, Jesús representa el reino eterno, caracterizado por la humildad, la paz y la salvación. La muerte de Herodes, rodeada de sufrimiento y desesperación, contrasta fuertemente con la resurrección de Jesús, que trae esperanza y vida eterna. Herodes buscó desesperadamente mantener su trono y su legado, pero su reino fue efímero y su memoria está teñida de tiranía. En cambio, Jesús, quien nació en circunstancias humildes y aparentemente sin poder terrenal, estableció un reino que trasciende el tiempo y la historia. Este contraste subraya una verdad central del Evangelio: el poder terrenal, por grande que sea, es temporal, mientras que el reino de Dios es eterno. La vida y la muerte de Herodes ofrecen una lección teológica crucial. Su historia ilustra la futilidad de luchar contra los propósitos de Dios y destaca la supremacía del reino de Jesús. Para los creyentes, su final actúa como un recordatorio de que el verdadero poder y propósito se encuentran en la obediencia y la sumisión a la voluntad divina, no en la búsqueda de ambición personal. En última instancia, Herodes no pudo detener el plan de salvación de Dios, y su muerte permanece como un testimonio de que los designios divinos siempre prevalecen. Los síntomas de Herodes, descritos en detalle por Flavio Josefo, han llevado a numerosos médicos e investigadores a intentar diagnosticar retroactivamente las enfermedades que lo aquejaron en sus últimos días. Entre los síntomas más notorios estaban los dolores abdominales intensos, fiebre, gangrena, infestación de gusanos en su cuerpo y dificultades respiratorias. Estas descripciones han generado diversas teorías, entre las cuales destacan diagnósticos como insuficiencia renal crónica, la enfermedad de Fournier, una forma de gangrena infecciosa, y trastornos gastrointestinales severos. La insuficiencia renal crónica, por ejemplo, explica muchos de los síntomas descritos, como la acumulación de toxinas en el cuerpo, que podría haber contribuido a la ulceración de la piel y al deterioro físico generalizado. La enfermedad de Fournier, una infección necrosante de los tejidos blandos, también podría explicar la presencia de gangrena y el sufrimiento extremo que experimentó Herodes.
Estas teorías médicas no solo intentan arrojar luz sobre las causas físicas de su muerte, sino que también subrayan la gravedad de su deterioro físico en un momento en el que la medicina era limitada y poco efectiva. La salud de Herodes no solo afectó su cuerpo, sino también su capacidad para gobernar. Durante sus últimos años, su enfermedad física exacerbó su paranoia, llevándolo a tomar decisiones cada vez más extremas y violentas. A medida que su condición empeoraba, Herodes mostró un temor creciente a perder el control sobre su reino, lo que lo llevó a ordenar ejecuciones y a planificar actos de brutalidad incluso en su lecho de muerte. Este deterioro físico y mental afectó directamente la estabilidad de su gobierno. Su paranoia lo llevó a desconfiar incluso de sus propios hijos y colaboradores más cercanos, lo que resultó en una serie de purgas que debilitaron la cohesión política de su reino. Además, su incapacidad para reconocer sus límites físicos reflejaba una obsesión por mantener el poder, sin importar las consecuencias para su pueblo o su familia. El estado de salud de Herodes, por lo tanto, no solo contribuyó a su sufrimiento personal, sino que también tuvo un impacto profundo en la manera en que gobernó durante sus últimos años. La enfermedad de Herodes también tiene un significado simbólico en el contexto de su vida y legado. Su deterioro físico puede interpretarse como un reflejo de su estado espiritual, un hombre consumido por la ambición, la crueldad y el rechazo a los principios divinos. En la tradición bíblica, las enfermedades a menudo se asocian con el juicio divino, y el sufrimiento de Herodes puede ser visto como una manifestación de las consecuencias de sus acciones. Desde esta perspectiva, su agonía no fue solo un evento médico, sino también un recordatorio de que el poder y la ambición no pueden proteger a nadie del juicio final. Mientras que Herodes se esforzó por construir un legado terrenal a través de sus proyectos arquitectónicos y su control político, su cuerpo, consumido por la enfermedad, mostró la fragilidad de su poder y la inevitabilidad de la mortalidad. La historia de su enfermedad y muerte sirve como una advertencia para aquellos que buscan construir su vida sobre la ambición y el orgullo, en lugar de en la obediencia a Dios. La relación entre la salud física de Herodes y su vida espiritual resalta un patrón que se observa en otras figuras bíblicas, el cuerpo como un reflejo de las condiciones internas del alma. La decadencia física de Herodes, marcada por el dolor y el deterioro, no solo simboliza su rechazo a lo divino, sino que también ofrece una lección universal sobre la conexión entre lo espiritual y lo terrenal. Su historia recuerda que el poder terrenal es efímero y que el verdadero bienestar solo puede encontrarse en la relación con Dios. En última instancia, su enfermedad y muerte actúan como un recordatorio de que, sin importar cuán grande sea el poder terrenal, todos los seres humanos son vulnerables y están sujetos a las consecuencias de sus elecciones. En la tradición judía, Herodes el Grande es una figura profundamente controvertida. Aunque nació en una familia idumea, intentó presentarse como un rey legítimo de los judíos, consolidando su posición mediante la renovación del Templo de Jerusalén. Este proyecto arquitectónico fue uno de los más ambiciosos de su reinado y transformó el templo en un símbolo de esplendor y orgullo nacional. Sin embargo, a pesar de este logro, muchos judíos lo consideraban un extranjero y un títere de Roma, cuya lealtad estaba más con el imperio que con el pueblo de Israel. Su crueldad y paranoia, que llevaron a la ejecución de muchos miembros de su propia familia y de la élite judía, profundizaron el desprecio hacia su gobierno. Aunque su contribución arquitectónica dejó una marca duradera, su tiranía lo convirtió en un líder temido y odiado. En la tradición judía,
Herodes es recordado no solo por sus logros, sino también por su brutalidad y por ser un ejemplo de un rey que, a pesar de su poder, nunca ganó el respeto de su pueblo. Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Instagram teen accounts have automatic protections for what teens see and who can contact them, plus time management tools. And Instagram will continue adding built-in safety features to help create age-appropriate experiences. Learn more about teen accounts and Instagram's ongoing work to protect teens online at instagram.com/teenaccounts. En la tradición cristiana, Herodes es visto principalmente como un villano, un gobernante que intentó frustrar el plan de salvación de Dios. Su papel en la narrativa del nacimiento de Jesús, particularmente en la matanza de los inocentes, Mateo capítulo 2, versículos del 16 al 18, lo presenta como una figura despiadada que buscaba eliminar al Mesías por miedo a perder su trono. Este acto, aunque refleja su astucia política y paranoia, lo posiciona en la narrativa cristiana como un símbolo de resistencia al reino de Dios. El intento de Herodes de matar a Jesús pone de relieve el conflicto entre los reinos terrenales y el reino divino. Mientras Herodes representa el poder temporal basado en la ambición y el control, Jesús simboliza un reino eterno fundado en la justicia y la redención. Este contraste no solo enmarca la figura de Herodes como un antagonista, sino que también subraya la inevitabilidad del triunfo del plan divino sobre cualquier oposición humana. El legado de Herodes es complejo, compuesto por logros arquitectónicos impresionantes y actos de crueldad que definieron su reinado. En la tradición judía, su reconstrucción del Templo de Jerusalén es recordada como un logro significativo, pero su tiranía oscurece cualquier apreciación de sus contribuciones. En la tradición cristiana, su papel como el rey que intentó eliminar al Mesías lo convierte en un símbolo de oposición al plan de Dios. Este legado dual subraya una lección importante: el poder terrenal, aunque impresionante, es efímero si no está alineado con los principios divinos. La vida de Herodes, marcada por la ambición y el miedo, sirve como un recordatorio de las consecuencias de gobernar sin justicia ni humildad. Su historia continúa siendo relevante tanto en el contexto judío como en el cristiano, como un ejemplo de cómo la ambición desenfrenada y la resistencia a Dios pueden llevar a la destrucción personal y al desprecio público. En ambas tradiciones, Herodes es una advertencia sobre los peligros del orgullo y el rechazo a lo divino. Su vida demuestra que, aunque el poder terrenal puede ofrecer prestigio y riqueza, carece de sustancia si no está fundamentado en principios espirituales sólidos. La percepción de Herodes en la tradición judía y cristiana resalta cómo el liderazgo sin moralidad y humildad deja un legado marcado por el conflicto y la condena. En última instancia, Herodes no solo perdió su reino, sino también la oportunidad de ser recordado con honor y respeto, convirtiéndose en un símbolo de lo que sucede cuando el poder humano desafía la voluntad de Dios. Herodes el Grande dejó una marca profunda y compleja en la historia de la identidad judía. Aunque su origen idumeo lo convirtió en un gobernante con raíces ajenas al judaísmo tradicional, su intento de legitimarse como rey de los judíos moldeó su relación con la comunidad judía.
La renovación del Templo de Jerusalén fue una de sus principales estrategias para ganar la aceptación del pueblo. Este proyecto, diseñado para elevar la magnificencia del lugar sagrado, consolidó el templo como el centro religioso y cultural del judaísmo en su época. Sin embargo, la percepción de Herodes entre los judíos no mejoró significativamente debido a su crueldad y su estrecha relación con Roma. Para muchos, Herodes representaba un agente extranjero que había traicionado los valores judíos al someterse a la influencia romana. Su identidad idumea y su política represiva lo colocaron en conflicto con las aspiraciones de independencia y pureza religiosa del pueblo judío. Esta dualidad en su impacto dejó un legado de ambivalencia, mientras su contribución arquitectónica se celebraba, su tiranía y alianzas con Roma perpetuaron su reputación negativa. La renovación del Templo de Jerusalén fue, sin duda, el logro más significativo de Herodes, y su impacto perduró mucho después de su muerte. Herodes transformó el templo en una estructura monumental, ampliando su plataforma y embelleciendo sus alrededores, convirtiéndolo en una de las maravillas arquitectónicas de la antigüedad. Este proyecto no solo fue un acto de política estratégica para ganar legitimidad, sino también una contribución que solidificó al templo como el centro de la vida religiosa y cultural judía. El templo renovado sirvió como símbolo de unidad para los judíos dispersos por el mundo, atrayendo peregrinos de todas partes. Incluso después de su destrucción por los romanos en el año 70 después de Cristo, su memoria continuó siendo un punto central en la espiritualidad judía, representando tanto la conexión con Dios como la pérdida sufrida por la nación. Aunque Herodes fue odiado por muchos, su obra en el templo dejó un legado duradero que sigue siendo parte integral de la historia y la identidad judía. El impacto de Herodes no se limitó a su vida, sino que continuó a través de su dinastía y las estructuras que dejó atrás. Sus descendientes, conocidos como los herodianos, desempeñaron papeles importantes en la historia judía y en los eventos que llevaron a la Primera Guerra Judía contra Roma. Aunque su influencia política se desvaneció con el tiempo, los conflictos internos y las tensiones que surgieron durante su reinado contribuyeron al colapso de Judea bajo la ocupación romana. La ambición arquitectónica de Herodes también dejó un legado físico que influyó en generaciones posteriores. Lugares como Masada, Cesarea Marítima y el Herodión no solo muestran su visión como constructor, sino que también se convirtieron en símbolos de resistencia y supervivencia en la historia judía. Por ejemplo, Masada, una de sus fortalezas más icónicas, fue el escenario de un acto final de resistencia judía durante la rebelión contra Roma, convirtiéndose en un emblema del sacrificio y la lucha por la libertad. La influencia de Herodes en la historia judía posterior es un recordatorio de cómo las figuras históricas pueden dejar huellas contradictorias. Aunque su tiranía y su relación con Roma lo convirtieron en un gobernante impopular, su contribución al templo y su impacto en la arquitectura y la cultura judía no pueden ser ignorados. Herodes representa un momento crucial en la historia de Judea, donde las tensiones entre la identidad judía, la política romana y las ambiciones personales convergieron en un legado que sigue siendo debatido y recordado. El impacto de Herodes, tanto positivo como negativo, sigue siendo un tema de reflexión para historiadores y teólogos. Su vida y obra muestran cómo el poder y la ambición pueden moldear una nación, pero también cómo la falta de justicia y humildad puede desviar el propósito de un líder, dejando un legado marcado por la controversia y la lección de que el verdadero impacto de una vida se mide no solo por lo que se construye, sino por cómo se construye.
Herodes el Grande utilizó su ambicioso programa de construcción como una herramienta clave para proyectar poder y asegurar su posición ante Roma y los judíos. Cada proyecto arquitectónico que emprendió no solo tenía un propósito funcional, sino que también servía como propaganda política, diseñada para consolidar su imagen como un gobernante visionario y estratégico. Su programa de construcción incluía desde obras de infraestructura, como puertos y acueductos, hasta monumentos religiosos y fortalezas que destacaban su autoridad en la región. Uno de los ejemplos más emblemáticos de esta estrategia es Cesarea Marítima, una ciudad portuaria que Herodes construyó en honor a César Augusto. Esta ciudad, con su puerto artificial avanzado y su teatro, reflejaba el deseo de Herodes de alinear a Judea con las expectativas culturales y políticas de Roma. Cada piedra colocada en sus proyectos arquitectónicos era una declaración de lealtad a Roma y de su poderío como gobernante. Aunque estas construcciones impresionaron a sus contemporáneos, también intensificaron el resentimiento de los judíos hacia un líder que parecía más interesado en agradar a los romanos que en preservar las tradiciones religiosas de su pueblo. Herodes navegó constantemente entre dos mundos en conflicto, el romano y el judío. Esto se reflejó en su arquitectura, que combinaba elementos de ambos contextos culturales. Adobe Acrobat Studio, your new foundation. Use PDF spaces to generate a presentation. Grab your docs, your permits, your moves. AI levels up your pitch, gets it in a groove. Choose a template with your timeless cool. Come on now, let's flex those tools. Draft, design, deliver, make it sing. AI builds the deck so you can build that thing. Do that, do that, do that with Acrobat. Learn more at adobe.com/do-that-with-Acrobat. Greenlight helps kids learn about money by actually using it. It's a debit card and money app that teaches kids to earn, save, and spend in real life, not just swipe and hope for the best. Learning happens naturally, in the moment. Parents can set limits, see real-time spending, and guide better habits all in one place, without constant check-ins or cash runs. Don't wait. Try Greenlight risk-free today at greenlight.com/trygreenlight. Por un lado, sus proyectos incorporaban el estilo monumental y la grandiosidad típicos de Roma, lo que demostraba su sofisticación y su compromiso con la cultura imperial. Por otro lado, algunas de sus construcciones, como la renovación del Templo de Jerusalén, buscaban ganarse el favor de los judíos y legitimar su reinado como rey de Judea. Esta dualidad cultural también evidenciaba las tensiones inherentes a su liderazgo. Mientras que sus proyectos romanos impresionaban a las élites imperiales, muchos judíos veían estas obras como un recordatorio de la dominación extranjera. Al mismo tiempo, aunque sus esfuerzos en el templo eran significativos, nunca pudieron superar la percepción de Herodes como un gobernante impuesto por Roma. Esta mezcla de estilos y motivaciones muestra cómo Herodes intentó equilibrar dos identidades, aunque nunca logró satisfacer plenamente a ninguno de los grupos. Más allá de su funcionalidad, las construcciones de Herodes estaban cargadas de simbolismo político y personal. La renovación del Templo de Jerusalén, por ejemplo, no solo buscaba restaurar un centro religioso, sino también reforzar su imagen como un protector del judaísmo. Sin embargo, este acto también simbolizaba su deseo de dejar un legado duradero, una estructura que lo inmortalizara como un líder influyente en la historia judía. Otras construcciones, como Masada, tenían un simbolismo más militar y estratégico. Estas fortalezas reflejaban su paranoia y su obsesión por la seguridad, pero también eran una declaración de poder, fortalezas casi inexpugnables que mostraban su capacidad para dominar el paisaje y proteger su reino. Por último, lugares como el Herodión, que funcionaba como palacio y mausoleo,
eran manifestaciones de su ego y su deseo de control incluso después de la muerte. Las construcciones de Herodes no solo definieron su reinado, sino también su legado. Cada piedra colocada en sus proyectos hablaba de su ambición, su inteligencia estratégica y su complejidad como líder. Aunque sus obras dejaron una huella duradera en la región, también subrayaron las contradicciones de su liderazgo, un hombre que buscó ser aceptado tanto por los romanos como por los judíos, pero que terminó siendo rechazado por ambos. El simbolismo político de sus construcciones es un recordatorio de cómo el poder puede ser utilizado tanto para crear como para dividir. Las obras de Herodes, aunque impresionantes, estaban al servicio de un líder cuya paranoia y crueldad marcaron su reputación. A través de su arquitectura, Herodes intentó trascender su tiempo, pero su vida y sus acciones revelan que el verdadero legado de un líder no reside solo en lo que construye, sino en cómo utiliza ese poder para servir a los demás. Su historia sigue siendo una advertencia sobre los límites del poder terrenal y la importancia de liderar con justicia y humildad. Uno de los hijos más conocidos de Herodes el Grande fue Herodes Antipas, quien desempeñó un papel crucial en los eventos del Nuevo Testamento. Herodes Antipas gobernó como tetrarca de Galilea y Perea y es conocido por su participación en el juicio de Jesús. Según los evangelios, Pilato, tras darse cuenta de que Jesús era de la jurisdicción de Antipas, lo envió a este último para ser interrogado. Lucas capítulo 23, versículos del 7 al 12. Herodes Antipas había oído hablar de Jesús y estaba curioso de conocerlo, incluso esperaba que realizara algún milagro como muestra de su poder. Sin embargo, cuando Jesús permaneció en silencio ante sus preguntas, Herodes se burló de él, lo vistió con una túnica de burla y lo devolvió a Pilato. Este episodio no solo muestra la indiferencia de Antipas hacia la verdad, sino también su interés en preservar su posición política, evitando tomar una decisión definitiva sobre un caso que podría haber provocado tensiones con los líderes religiosos judíos. Herodes Antipas también es recordado por su papel en la ejecución de Juan el Bautista. En Mateo capítulo 14, versículos del 1 al 12, se relata cómo, tras ser instigado por Herodías, su esposa, y su hijastra Salomé, ordenó la decapitación de Juan. Este acto consolidó la imagen de Antipas como un gobernante débil e influenciable, dispuesto a sacrificar la justicia para satisfacer los deseos de quienes lo rodeaban. Otros descendientes de Herodes el Grande aparecen en la narrativa del Nuevo Testamento, particularmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande, gobernó como rey de Judea y Galilea y es conocido por su persecución de los primeros cristianos. En Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 3, se describe cómo Agripa mandó arrestar a algunos miembros de la iglesia primitiva, incluido el apóstol Pedro, y ordenó la ejecución de Santiago, el hermano de Juan. Su intención era ganar el favor de los líderes judíos, reflejando la continuidad de las tácticas políticas de su abuelo. Por su parte, Herodes Agripa II, hijo de Agripa I, aparece en Hechos capítulo 25 y capítulo 26 durante el juicio de Pablo. Aunque Agripa II no condenó a Pablo, su indecisión y su alianza con Roma muestran cómo los descendientes de Herodes continuaron siendo figuras políticas atrapadas entre las demandas del Imperio Romano y las expectativas de los judíos. Aunque Herodes el Grande dejó un legado político significativo, su dinastía enfrentó un declive constante debido a conflictos internos y a la creciente oposición al dominio romano en Judea. Los herodianos, aunque aliados estratégicos de Roma, carecían del carisma y la visión estratégica de su fundador,
lo que debilitó su influencia. Las tensiones entre los descendientes de Herodes, combinadas con la inestabilidad política de la región, contribuyeron al colapso eventual de su linaje como gobernantes. La dinastía herodiana también quedó marcada por las acciones brutales y las decisiones controvertidas de sus miembros, lo que perpetuó la percepción de ellos como líderes ambiciosos, pero moralmente corruptos. A medida que el cristianismo crecía, los herodianos se convirtieron en figuras secundarias en una narrativa más amplia que contrastaba sus acciones con la obra redentora de Jesús. Este contraste subrayó la diferencia entre un reino terrenal, lleno de conflictos y corrupción, y el reino eterno de Dios, basado en la justicia y la salvación. Los descendientes de Herodes el Grande reflejan la complejidad de su dinastía, una mezcla de poder, ambición y tragedia. Aunque intentaron mantener el control político en Judea, sus acciones a menudo los llevaron a enfrentamientos con la comunidad judía y con los líderes emergentes del cristianismo. La figura de Herodes Antipas en los Evangelios y de Agripa y II en los Hechos muestra cómo su influencia continuó interactuando con el plan divino, a menudo sirviendo como antagonistas en la narrativa de salvación. El impacto de los herodianos, aunque significativo en términos históricos, fue efímero en comparación con el reino eterno de Jesús. Su historia sirve como una advertencia de que el poder terrenal, por grande que sea, no puede prevalecer frente a los designios de Dios. Los descendientes de Herodes son un ejemplo claro de cómo la ambición sin propósito eterno lleva al declive, mientras que el legado de Cristo, fundado en la justicia y el amor, perdura a través de los siglos. Herodes el Grande ascendió al poder gracias a su lealtad incondicional a Roma. Desde sus primeros años como gobernador de Galilea, Herodes cultivó alianzas estratégicas con líderes romanos clave, como Marco Antonio y posteriormente César Augusto. Estas relaciones fueron fundamentales para su designación como rey de Judea en el año 40 a.C., un título otorgado por el Senado romano, que veía en Herodes un aliado confiable para mantener el control sobre una región políticamente inestable. Su relación con Roma no solo le permitió consolidar su reinado, sino que también moldeó su estilo de gobierno. Herodes adoptó las políticas, prácticas y cultura romana para fortalecer su posición, equilibrando su autoridad entre las demandas del imperio y las expectativas de los judíos. Aunque su lealtad a Roma aseguró su poder, también lo convirtió en una figura controvertida entre su propio pueblo, que lo percibía como un representante de la dominación extranjera. Bajo el reinado de Herodes, Judea experimentó un proceso de romanización que transformó sus estructuras políticas, económicas y culturales. Herodes introdujo modelos de administración romana, promovió el comercio con otras provincias del imperio y construyó ciudades como Cesarea Marítima, diseñada para reflejar la grandeza de Roma. Estas acciones no solo fortalecieron la conexión de Judea con el imperio, sino que también destacaron su habilidad para integrar elementos romanos en un contexto local. Sin embargo, este proceso de romanización también provocó tensiones entre Herodes y los sectores más religiosos de la sociedad judía. La construcción de templos paganos en ciudades helenísticas y la promoción de prácticas culturales romanas generaron descontento entre quienes veían estas acciones como una amenaza a la identidad judía. Esta dualidad refleja el constante esfuerzo de Herodes por equilibrar su papel como representante de Roma y como rey de los judíos, un equilibrio que a menudo resultó insatisfactorio para ambas partes. Aunque su relación con Roma aseguró el poder de Herodes durante su vida, también tuvo un alto costo. Su dependencia del apoyo romano alienó a muchos judíos,
quienes veían en él a un gobernante impuesto por un imperio extranjero. La percepción de Herodes como un títere de Roma fue exacerbada por su brutalidad hacia aquellos que desafiaban su autoridad, incluyendo líderes religiosos y políticos que buscaban preservar la autonomía judía. Además, esta lealtad a Roma no garantizó la estabilidad de su dinastía. Tras la muerte de Herodes, sus hijos enfrentaron desafíos internos y externos que eventualmente llevaron al colapso de su linaje como gobernantes de Judea. La dominación romana sobre la región continuó, pero los herodianos ya no eran una fuerza relevante en el panorama político. Este resultado subraya la fragilidad del poder terrenal cuando se construye únicamente sobre alianzas políticas y no sobre una base de justicia y fidelidad a los principios divinos. La conexión entre Herodes y Roma ilustra el modelo del poder terrenal, un sistema basado en la fuerza, las alianzas estratégicas y la ambición. Aunque Herodes logró consolidar su posición y dejar un impacto duradero en la región, su dependencia de Roma y su desconexión con las necesidades y valores de su pueblo limitaron su capacidad para construir un legado significativo más allá de sus logros arquitectónicos. Su historia nos recuerda que el poder terrenal, por grande que sea, es transitorio y a menudo está marcado por conflictos y contradicciones. La lealtad de Herodes a Roma aseguró su éxito político, pero no pudo salvarlo de las consecuencias de sus decisiones ni proteger a su dinastía de la decadencia. En contraste, el reino de Dios, tal como se revela en la narrativa bíblica, es eterno y se fundamenta en la justicia, la misericordia y la verdad. Herodes y su relación con Roma se convierten en un ejemplo claro de los límites del poder humano frente a los propósitos divinos. We all want to know, what makes people tick? How will they make decisions? Handle feedback? And work as a team. The Predictive Index Behavioral Assessment reveals how employees actually think, work, and thrive. Like how Marcus fits in a role with structure, and Margot's strength is collaborating with others, because when we understand each other, work just works. Take the behavioral assessment today at try.predictiveindex.com. Su historia sigue siendo una advertencia para los líderes modernos sobre la importancia de priorizar valores espirituales y morales sobre alianzas y ambiciones terrenales. Herodes el Grande ha sido una figura recurrente en el arte y la literatura, especialmente en las tradiciones cristianas de la Edad Media. En este periodo, Herodes fue retratado principalmente como un tirano despiadado, encarnando la oposición al plan divino. La matanza de los inocentes, descrita en Mateo capítulo 2, versículos del 16 al 18, se convirtió en un tema central en pinturas, esculturas y obras teatrales. Estas representaciones no solo buscaban ilustrar la brutalidad de Herodes, sino también enfatizar el contraste entre su crueldad y la inocencia de los niños sacrificados. En la pintura medieval, Herodes a menudo aparece rodeado de soldados mientras da órdenes para la masacre, con expresiones de ira y paranoia que reflejan su naturaleza despótica. Estas obras destacaban su papel como el villano en la narrativa del nacimiento de Cristo, utilizando su imagen para transmitir lecciones morales sobre las consecuencias del orgullo, la ambición y la resistencia a la voluntad de Dios. Las obras teatrales medievales también utilizaron la figura de Herodes como un símbolo de tiranía. En los dramas litúrgicos y misterios religiosos, Herodes era representado como un personaje exagerado y casi caricaturesco, personificando el mal y sirviendo como un contraste dramático con la humildad y pureza de Cristo. Este enfoque ayudaba a los espectadores a comprender mejor el significado espiritual de los eventos bíblicos y reforzaba las enseñanzas cristianas. Con el paso del tiempo,
escritores y dramaturgos comenzaron a explorar la complejidad del carácter de Herodes, presentándolo no solo como un villano, sino también como una figura trágica atrapada entre sus ambiciones y sus temores. En obras más contemporáneas, Herodes es retratado como un hombre profundamente paranoico que se ve obligado a tomar decisiones extremas para proteger su poder y su legado. Por ejemplo, en muchas interpretaciones literarias modernas, la paranoia y el deterioro mental de Herodes se convierten en temas centrales, destacando el costo emocional y psicológico de su estilo de liderazgo. Estas obras a menudo examinan la humanidad de Herodes, mostrando cómo su obsesión por el control y el poder lo llevó a su ruina personal. Este enfoque más matizado permite a los lectores reflexionar sobre la naturaleza del poder y las elecciones morales, ofreciendo una visión más profunda de un personaje históricamente vilipendiado. En la cultura popular moderna, Herodes sigue siendo una figura icónica, especialmente en películas, series y producciones teatrales relacionadas con el nacimiento de Jesús. En estas representaciones, Herodes generalmente mantiene su papel como antagonista, pero su carácter se desarrolla con más profundidad, explorando sus motivaciones y conflictos internos. Este enfoque lo convierte en un personaje más complejo, cuyo legado va más allá de ser simplemente un tirano. Películas como Rey de Reyes y Jesús de Nazaret muestran a Herodes como un líder implacable, pero también como alguien atormentado por su paranoia y obsesión con el poder. Estas producciones destacan el contraste entre Herodes y Jesús, enfatizando la transitoriedad del poder terrenal frente a la eternidad del reino de Dios. En la música y el teatro, especialmente en obras como Jesucristo Superstar, Herodes a menudo es representado con un tono más satírico, lo que refleja su papel como un símbolo de la oposición humana a lo divino. El impacto de Herodes en el arte y la literatura a lo largo de los siglos refleja su relevancia como una figura simbólica y narrativa. Ya sea como un villano caricaturesco en la Edad Media, un personaje trágico en la literatura moderna o un símbolo de tiranía en la cultura popular, Herodes sigue siendo una herramienta poderosa para explorar temas de poder, moralidad y espiritualidad. Su figura resalta la lucha entre lo temporal y lo eterno, y su legado artístico y literario nos recuerda que las lecciones de su vida y muerte siguen siendo relevantes en cualquier contexto histórico y cultural. Uno de los hallazgos arqueológicos más significativos relacionados con Herodes el Grande ocurrió en 2007, cuando arqueólogos dirigidos por Ahud-Natsir anunciaron el descubrimiento de lo que se cree que es su tumba en el complejo de Herodión, cerca de Belén. Este sitio, una combinación de fortaleza, palacio y mausoleo, fue diseñado por Herodes para reflejar su grandeza y servir como su lugar de descanso final. Aunque la tumba estaba en ruinas y había sido saqueada en la antigüedad, el descubrimiento arrojó nueva luz sobre su vida, su legado y su obsesión por controlar incluso su memoria póstuma. La ubicación de la tumba en Herodión refuerza la imagen de Herodes como un líder que buscaba inmortalizarse a través de la arquitectura. Su elección de ser enterrado en un lugar tan prominente subraya su deseo de ser recordado no solo como un gobernante poderoso, sino también como un visionario que transformó el paisaje de Judea. Este hallazgo arqueológico, aunque fragmentario, proporciona una ventana invaluable a la mentalidad de Herodes y su enfoque en el legado personal. Más allá de su tumba, las excavaciones en sitios asociados con Herodes, como Masada, Cesarea Marítima y el Templo de Jerusalén, han ofrecido información clave sobre sus ambiciones y su estilo de vida. Las ruinas de Masada, una fortaleza situada en un acantilado que domina el Mar Muerto, revelan su obsesión por la seguridad y la magnificencia.
Este sitio, que más tarde se convirtió en un símbolo de resistencia judía durante la Primera Guerra Judía, incluye palacios, almacenes y sistemas de agua avanzados, destacando la capacidad de Herodes para combinar funcionalidad y lujo. En Cesarea Marítima, la ciudad portuaria que construyó en honor a César Augusto, las excavaciones han descubierto un puerto artificial avanzado para la época, un teatro romano, acueductos y un hipódromo. Estas estructuras reflejan su deseo de integrar elementos de la cultura romana en Judea, consolidando su posición como un aliado confiable de Roma. Las ruinas de Cesarea también destacan la tensión entre su identidad judía y su lealtad al Imperio Romano, una contradicción que definió gran parte de su vida y legado. En cuanto al Templo de Jerusalén, aunque su destrucción en el año 70 después de Cristo dejó pocas evidencias físicas, los restos arqueológicos del monte del templo, incluida la plataforma ampliada y el muro occidental, son testigos del impacto duradero de Herodes en la arquitectura religiosa y cultural judía. Estos vestigios no solo reflejan su habilidad como constructor, sino también su deseo de dejar una marca indeleble en la historia. A pesar de estos descubrimientos, muchos misterios sobre la vida y la muerte de Herodes permanecen sin respuesta. Por ejemplo, aunque la tumba en Herodión ha sido identificada como su posible lugar de descanso final, no se han encontrado restos humanos confirmados, lo que deja abierta la posibilidad de que la tumba haya sido saqueada completamente o que Herodes haya sido enterrado en otro lugar. Esta incertidumbre añade un aire de misterio a su legado, invitando a más investigaciones y debates. Otro enigma arqueológico es el alcance total de los proyectos de construcción de Herodes. Aunque se han identificado muchos sitios asociados con él, las dimensiones exactas y la intención detrás de algunos de estos proyectos siguen siendo objeto de especulación. Además, las excavaciones continúan revelando nuevos detalles sobre cómo vivía Herodes, cómo interactuaba con su entorno y cómo sus construcciones influyeron en la historia de la región. Los descubrimientos arqueológicos relacionados con Herodes no solo enriquecen nuestro conocimiento de su vida y su época, sino que también subrayan la complejidad de su legado. Su obsesión por la grandeza y el control se refleja en cada piedra que colocó, pero su historia también está llena de interrogantes que invitan a la reflexión. Estos misterios arqueológicos no solo nos acercan al hombre detrás del mito, sino que también revelan cómo su impacto perdura, no solo en los restos físicos de sus construcciones, sino en las preguntas que sigue generando siglos después de su muerte. Herodes, tanto en vida como en muerte, sigue siendo una figura que desafía las certezas y estimula la curiosidad histórica. La vida de Herodes el Grande, marcada por la ambición desenfrenada y una búsqueda constante de poder, sirve como una advertencia espiritual sobre los peligros del orgullo. Herodes se elevó a sí mismo como un símbolo de grandeza, utilizando la construcción de monumentos y fortalezas como una forma de inmortalizar su nombre. Sin embargo, su obsesión por su legado terrenal y su incapacidad para reconocer la soberanía de Dios lo llevaron a una vida de conflicto, paranoia y aislamiento. El orgullo de Herodes no solo lo separó de su pueblo, sino también de los principios de justicia y humildad que definen el liderazgo piadoso. En las Escrituras, el orgullo se presenta constantemente como un obstáculo para la relación con Dios. Proverbios capítulo 16, versículo 18, declara: el orgullo precede a la destrucción y la altivez de espíritu a la caída. La vida de Herodes es un ejemplo tangible de esta verdad, ya que su búsqueda de exaltación personal lo condujo a un final lleno de sufrimiento y decadencia.
Herodes dedicó su vida a construir un reino terrenal que reflejara su poder y su control absoluto. Sin embargo, su ambición desenfrenada contrastaba directamente con el propósito divino que Dios estaba llevando a cabo en su época. Mientras Herodes buscaba consolidar su poder eliminando cualquier amenaza, incluso ordenando la matanza de los inocentes, el plan de Dios avanzaba de manera silenciosa y humilde, culminando en el nacimiento de Jesús, el verdadero Rey de Reyes. La historia de Herodes destaca la futilidad de los esfuerzos humanos cuando se oponen al propósito divino. A pesar de su poder, Herodes no pudo detener el plan de salvación de Dios. Su reino, construido con esfuerzo y ambición, fue temporal, mientras que el reino de Cristo, basado en la humildad y el amor, es eterno. Esta lección subraya la importancia de alinear nuestras metas y ambiciones con la voluntad de Dios, reconociendo que solo su propósito tiene valor eterno. El legado de Herodes nos desafía a examinar nuestras propias vidas y prioridades. En una era en la que el éxito personal y la acumulación de poder a menudo se celebran, la historia de Herodes nos recuerda que el verdadero liderazgo y propósito provienen de la humildad, el servicio y la obediencia a Dios. Su vida nos enseña que la búsqueda de poder y reconocimiento, cuando se hace en detrimento de la moralidad y la espiritualidad, lleva inevitablemente a la ruina. Para los creyentes modernos, Herodes representa una advertencia sobre el peligro de dejar que la ambición supere el llamado de Dios. En lugar de construir reinos terrenales que eventualmente perecerán, se nos invita a participar en la obra eterna del reino de Dios, enfocándonos en las cosas que tienen valor eterno, el amor, la justicia y la misericordia. La vida de Herodes también ofrece lecciones importantes para los líderes, tanto espirituales como seculares. Su fracaso para gobernar con justicia y humildad resalta la importancia de liderar con integridad y compasión. Un líder que actúa impulsado por el orgullo y el temor, como lo hizo Herodes, no solo pone en peligro su legado, sino también a aquellos que están bajo su cuidado. En contraste, el liderazgo piadoso busca glorificar a Dios y servir a los demás, priorizando el bienestar de la comunidad sobre las ambiciones personales. La historia de Herodes el Grande es, en última instancia, una llamada a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y nuestro propósito en la vida. Nos recuerda que, aunque el orgullo y la ambición puedan ofrecer gratificación temporal, solo una vida vivida en obediencia y alineación con el propósito divino tiene el poder de dejar un impacto duradero y significativo. Al aprender de su historia, podemos evitar los errores de Herodes y buscar un camino que honre a Dios y beneficie a aquellos a nuestro alrededor. La vida de Herodes el Grande ofrece una lección clara sobre los peligros de ejercer el poder sin un compromiso con el servicio y la justicia. Como rey de Judea, Herodes tenía la oportunidad de liderar con equidad y compasión, pero en lugar de ello, eligió gobernar con crueldad y temor. Su obsesión por preservar su autoridad lo llevó a decisiones brutales, como la ejecución de miembros de su propia familia y la matanza de los inocentes, eventos que marcaron su reinado como uno de paranoia y opresión. Para los líderes modernos, la historia de Herodes resalta la importancia de equilibrar el poder con el servicio. El liderazgo auténtico no se trata solo de mantener el control, sino de utilizar la autoridad para beneficiar a aquellos que están bajo su cuidado. Un líder que se enfoca únicamente en proteger su posición puede volverse desconectado de las necesidades de su pueblo, mientras que uno que lidera con humildad y propósito puede generar un impacto duradero y positivo. Herodes, en su fracaso por lograr este equilibrio, se convierte en un ejemplo de lo que no se debe hacer.
La vida de Herodes también destaca la necesidad de la responsabilidad moral en el liderazgo. Sus acciones, motivadas por el orgullo y el temor, tuvieron consecuencias devastadoras tanto para él como para aquellos bajo su reinado. En lugar de actuar con un sentido de justicia y moralidad, Herodes permitió que sus inseguridades dictaran sus decisiones, lo que resultó en una dinastía marcada por el conflicto y la decadencia. Los líderes modernos pueden aprender de los errores de Herodes al reconocer que la verdadera autoridad proviene de liderar con integridad. Esto implica tomar decisiones basadas en principios sólidos y en el bienestar de los demás, en lugar de buscar solo el beneficio personal o la preservación del poder. La falta de responsabilidad moral no solo socava la efectividad de un líder, sino que también daña la confianza de aquellos a quienes se supone que debe servir. Una de las lecciones más significativas de la vida de Herodes es el impacto duradero de las decisiones de un líder. Aunque Herodes logró construir grandes monumentos y proyectos arquitectónicos, su legado está profundamente empañado por su crueldad y paranoia. Sus logros materiales, aunque impresionantes, no pudieron compensar el daño que infligió a su pueblo ni la percepción negativa que dejó para la posteridad. Para los líderes actuales, esta lección es un recordatorio de que el legado que dejan no se mide únicamente por lo que construyen o logran, sino por cómo tratan a las personas y el impacto que sus acciones tienen en las generaciones futuras. Un liderazgo basado en el servicio, la humildad y la justicia puede crear un legado que inspire y beneficie a los demás, mientras que uno basado en el egoísmo y la opresión será recordado como una advertencia de lo que debe evitarse. Herodes el Grande, a pesar de sus logros arquitectónicos y su habilidad política, dejó un legado que ilustra los peligros de liderar sin valores ni propósito moral. Su vida y muerte sirven como una advertencia para todos los líderes sobre los riesgos del orgullo, la ambición desmedida y la falta de conexión con las necesidades de aquellos a quienes sirven. En contraste, los líderes que buscan guiar con humildad y responsabilidad pueden dejar un impacto positivo que trasciende su tiempo. Herodes nos enseña que el poder sin propósito espiritual o moral es efímero y destructivo, mientras que el liderazgo guiado por principios sólidos tiene el potencial de transformar vidas y comunidades. Su historia desafía a los líderes modernos a reflexionar sobre sus motivaciones y prioridades, recordándoles que el verdadero éxito radica no en cuánto poder acumulan, sino en cómo utilizan ese poder para el bien de los demás. La vida y la muerte de Herodes el Grande son un espejo de los peligros del orgullo, la ambición desmedida y la resistencia a la voluntad divina. Su legado, aunque lleno de logros arquitectónicos y políticos, quedó manchado por su crueldad, paranoia y el vacío espiritual que marcó su reinado. A pesar de todo su poder, Herodes no pudo escapar de las consecuencias de sus decisiones, y su historia sigue siendo una advertencia sobre cómo el poder sin propósito moral o espiritual lleva inevitablemente a la ruina. Pero su historia no solo nos invita a reflexionar, sino también a actuar. ¿Qué aprendemos de la vida de Herodes? Que el verdadero liderazgo no se mide por la grandeza externa, sino por la integridad, la justicia y la humildad. Hoy, tú también puedes reflexionar sobre tus prioridades. ¿Estás construyendo un legado basado en lo eterno, o te estás dejando llevar por ambiciones pasajeras? Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo con otros para que también puedan aprender de estas verdades. Dale un me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido que te inspire y te desafíe espiritualmente.
Juntos, sigamos explorando las enseñanzas y advertencias que la historia y la Biblia tienen para nosotros. Recuerda, el verdadero poder está en vivir conforme a la voluntad de Dios. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.